Como hemos visto, la teoría general del arte, pues, es un modelo que describe, explica y predice lo que es el arte en general. Pero, ¿qué es exactamente lo que dice la teoría general del arte? La primera pregunta que querríamos responder es, ¿qué es el arte? Creo yo, esta es la pregunta fundamental, inicial, que una teoría general del arte debe responder. Y claro, tenemos que repetir, no vamos a responder qué es el arte visual, el arte plástico o el arte musical, sino que es en general toda forma de arte. Bien, para poder aplicar el método arceológico, como hemos visto ya antes, es necesario identificar nuestro objeto de estudio, en este caso, el arte. Y para hacer esto, el método arceológico utiliza un poquito de investigación lingüística. Nosotros nos preguntamos, la palabra arte, ¿quién la inventó? Y cuando la inventaron, ¿para qué la inventaron? Y la respuesta a esta pregunta es que la palabra arte la inventaron los romanos. Y la inventaron precisamente porque ellos creían que todo lo que existe era parte de una unidad a la que ellos le llamaban el universo. Pero este universo ellos lo entendían un poco como una moneda. Las monedas, como sabemos, tienen dos caras distintas. No es que sean dos monedas y no está dividida en dos partes, y sin embargo, esa unidad tiene dos caras distintas. Bien, los romanos pensaban que este universo, aun siendo una unidad, tenía dos caras distintas también. Una de ellas era lo natural, que era todo lo que era creado por natura, y la otra cara era lo artificial, que era todo lo creado por ars, o sea, por el arte. De hecho, la palabra artificial en español es exactamente la misma palabra que se utilizaba en Roma y que literalmente quiere decir lo hecho por el arte. Entonces, ¿qué es el arte? De entrada, la primera respuesta que nos da la teoría general del arte es que el arte es aquella fuente, aquella cosa, proceso que genera, que produce lo artificial. Entonces, ya de ahí nosotros podemos hacer un razonamiento lógico y darnos cuenta que en la vida real, cuando nosotros decimos de algo que es artificial, todas las personas asumen inmediatamente que se trata de algo hecho por el ser humano. Entonces, a través de ese razonamiento podríamos decir, el arte es la facultad humana de crear, porque todo lo creado por el ser humano le llamamos nosotros artificial. A partir de este punto podemos preguntarnos ya, ¿qué y cómo es que el ser humano puede crear? Sabemos, porque nos lo ha mostrado la física desde hace un tiempo, que el ser humano no puede crear ni destruir la materia ni la energía. Así que si no podemos crear materia y energía, ¿qué es lo que los seres humanos creamos? Bueno, la teoría general del arte nos dice que el arte es precisamente el proceso mediante el cual el ser humano crea, y lo que crea son formas. Aquí entonces nos surgen varios conceptos muy interesantes de explorar. Por una parte estamos diciendo que el arte es un proceso, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Además nos dice que es un proceso que crea, que es también un concepto que debemos analizar, y finalmente nos dice que lo que crea son formas, y también creo yo, esto es algo que deberemos de analizar. Vamos a empezar hablando del hecho, de la importancia de definir al arte como un proceso. Bueno, tradicionalmente muchos de los pensadores que se han interesado en el asunto del arte se han encontrado ante un conflicto. Ellos lo que hacían originalmente era hacer un vastísimo y amplio catálogo de objetos, de cosas a las que se les ha llamado arte. Y decían, la Mona Lisa se ha llamado arte. Un poema de Pablo de Neruda se ha llamado arte. Un cuadro de Rembrandt se ha llamado arte. Una sinfonía de Beethoven se ha llamado arte. Y con esto ellos concluían que era imposible decir lo que es el arte. Son tantas cosas y tan distintas que es imposible que digamos lo que es el arte. También se encontraban ante otro problema. Por ejemplo, ¿por qué se dice de la Mona Lisa que es una obra de arte? Pero ¿por qué, por ejemplo, una postal donde aparece la imagen de la Mona Lisa, de pronto alguien dice que eso no es una obra de arte?
O sea, ¿qué hace que un objeto sea arte y que otro objeto no lo sea? Bueno, la teoría general del arte se deshace por completo de ese problema porque nos dice, el arte es un proceso. Y en este sentido, no hay ninguna cosa que sea arte. No hay ninguna pintura que sea arte, no hay ningún poema que sea arte, no hay ninguna película que sea arte. Hay un proceso que es el arte y ese proceso tiene productos. Es posible que determinada pintura sea un producto u obra de arte, pero en sí misma no es arte, es la obra o el producto del arte. Luego está el concepto de crear. Dijimos que el ser humano crea formas y tenemos que distinguir ahí, es muy importante, el concepto crear del concepto transformar, producir, fabricar. Estos conceptos parecen muy similares, pero hay una diferencia fundamental. La persona que produce o fabrica una silla no está creando una silla. No la está creando en el sentido de que tanto la materia como la energía de esa silla existen, pero además la forma, la idea o concepto de esa silla también ya existe. Esto es, no hay mucho de auténticamente nuevo en una silla que es fabricada o producida. Quien transforma, toma una forma que existe, le aplica energía, cambia la materia y hace que adopte otra forma que normalmente también ya existe. La simple transformación no es creación. Cuando hablamos de que el ser humano crea formas, nos referimos a que el ser humano pone en el universo, pone en el mundo, cosas que antes no estaban de ninguna manera, ni poco ni mucho. Hay algunos ejemplos fáciles de explicar. Uno de ellos sería el submarino. El submarino moderno con su forma alargada, con su tripulación, con sus luces incandescentes, etcétera, es algo que apenas hace unos pocos de cientos de años no era ni siquiera concebido por nadie. Por supuesto, ya había Leonardo da Vinci hablado del batiscafo, de la burbuja de aire bajo el agua, pero nadie había concebido el submarino como lo conocemos hoy. Esa máquina, ese medio de transporte con una tripulación, etcétera, autónomo, todas las características que nosotros conocemos del submarino, bueno, eso no había sido imaginado y por supuesto no había sido construido. Sin embargo, hoy en día, estos submarinos están ahí, en el mar, recorriendo el mundo. ¿Cómo fue que de no existir pasaron a existir? ¿Cómo fueron creados? La mayoría de las personas se imaginan que fue el trabajo de ingenieros, de técnicos o en su caso de científicos lo que creó los submarinos. Sin embargo, en realidad fue el trabajo de un escritor, en este caso Julio Verne, quien en su novela 20.000 leguas de viaje submarino imagina y al imaginar crea el submarino moderno. Solamente después de que Julio Verne lo imagina y lo pone allí en el mundo a disposición de los demás, pudieron venir después los científicos, los ingenieros y los técnicos y tomar esta idea de Julio Verne y volverla a algo material y concreto. Podemos entonces decir que el submarino no fue creado en las fábricas, no fue creado por los obreros, no fue creado ni siquiera por los ingenieros que los diseñan, fue creado por un artista. Otro ejemplo muy claro es el de los robots o androides. Si bien existían algunas tradiciones antiguas, como la del zombie en las culturas del Caribe o de origen africano, o como el golem en la cultura hebrea, en ningún caso había sido imaginado esta máquina con forma humana, esta máquina capaz de hacerse pasar por un humano. ¿Sí? ¿De dónde surge? Otra vez, lo normal es pensar, pues los ingenieros, los técnicos y demás. La verdad de las cosas es el concepto de robot se origina en una obra de teatro y después se materializa, se hace visible en una película de cine mudo de principios del siglo pasado. Es precisamente en la película Metrópolis donde nosotros vemos por primera vez al androide, a esta máquina capaz de engañarnos y de pasar por humana,
pero que en determinado momento se revela a sí misma como un ingenio mecánico construido por el hombre. Pues bien, bastó que Fritz Lang imaginara y presentara a ese robot en su película, que claro, por supuesto, en ese punto era absolutamente ficticio, para que años, décadas después, incluso siglos después, los ingenieros trabajen arduamente para convertir esa idea de la imaginación en una realidad material. Podemos entonces decir que, de acuerdo con la teoría general del arte, el arte está como un eslabón de una cadena mucho más larga, de un proceso mucho más largo, que podríamos llamar en general el proceso de la cultura. De tal manera que los artistas imaginan el futuro, imaginan las nuevas tecnologías, las nuevas formas sociales, etc. Y luego los científicos, los técnicos y otras personas toman esas ideas de la imaginación del artista y las materializan, las convierten en una realidad material. En resumen, podemos decir que el arte es un proceso en el que uno o varios artistas manipulan estímulos para crear una forma nueva que queda materializada o plasmada en una obra de arte y que luego un público la interpreta o decodifica, combinando sus interpretaciones hasta llegar a un término medio o concepto.